¿Qué tal, Armando? ¿Cómo va eso por ahí? Muy bien, buenas noches, Ismael. Muy bien todo por acá, con el cambio de tiempo y un poco de frío, pero bueno, aquí estamos. Bueno, en Kissimmee todavía no hay el frío que había en New York ni en New Jersey. No está Esto es verano, pero bueno, esto es Miami tampoco. entonces, eso no es nada de lo que había antes por aquí. Pero bueno, hoy estamos en otro programa más, el programa número 10 de Creatividad Internacional, con Armando Muñoz, que es un novelista cubano de gran talento y que fue ganador el pasado año del Premio Creatividad Internacional en honor a Reinaldo Arenas, con su novela Greta Garbo, La mujer que más amé. Una gran novela, por cierto, por el tema y muy bien escrita. Pero bueno, hoy vamos a hablar de varios temas aquí en nuestro programa de cines y libros. Y vamos a empezar hablando de Pedro Almodóvar, que ha inaugurado una retrospectiva a toda su carrera en el Museo of Modern Art of New York. Nada menos, el MoMA, famoso MoMA. ¿Qué te parece eso, Armando? No, me parece maravilloso que Almodóvar habrá abierto la cuenta del MoMA. Es importantísimo en su carrera. Eso es otro Oscar. Probablemente sí. Tú sabes que lo que inaugura la sesión de películas, que son 19 películas las que van a pasar, 20 películas con Julieta, la que inaugura la sesión es Julieta, que es su última película, que ya no es realmente dentro de ese ambiente. Tiene el estilo de originalidad de Pedro Almodóvar, pero el ambiente es diferente, ¿no? El de aquellas comedias muy bien hechas que él hacía, como es decir, que hacía al principio, como Mujeres al borde de un ataque de nervios, que ahí fue donde la primera película de Almodóvar que yo lo conocí, en los años 80, donde trabajaba Antonio Banderas, cuando eso muy joven, ¿no? Muy joven, sí. Era muy jovencito ahí, pero hace una interpretación increíble. Y claro, nadie pensaba que Antonio Banderas iba a desarrollarse tanto, pero ya nos daba una idea en esa interpretación que hacía en Mujeres al borde de un ataque de nervio, una película que a mí me encanta, la he visto un montón de veces. Y claro, la retrospectiva la empieza Julieta, entonces, y más otras 19 películas. En el Museo Neoyorquino, que está situado en la entre la quinta y la sexta avenida. Almodóvar dice que, bueno, esto es increíble, es la catedral del arte moderno, lo cual es cierto, ¿no? Y por cierto, en un punto muy humorístico dice, cuando le preguntan en una entrevista qué opina sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo que solo le inspiraría una película de catástrofe. En fin, este es Almodóvar, siempre muy original. La exposición en el Museo Modern Art estará abierta hasta el próximo 17 de diciembre. Y también tenemos tenemos otro tema interesante sobre Cary Grant. Entonces queríamos hablar de Cary Grant, que acaba de salir una biografía hecha por el escritor estadounidense Mark Elliott, que se llama Cary Grant, la biografía. ¿Cuántas películas tú has visto de Cary Grant? Porque he visto un montón. Yo no sé de la cuenta, no puedo decir. Bueno, Cary Grant, es decir, era en su época uno de los galanes de Hollywood, muy popular, y claro, tenía como Rock Hudson también en aquella época, los años 50 y 60. Y tiene, por cierto, un pasado muy curioso, ¿no? Tuvo una infancia donde estaba sin la madre, y el padre era un alcohólico. Entonces, una infancia bastante dura. Y cuando pudo, dejó atrás su nombre original, que es Archie, y se cambió a Cary, y se elaboró su propia historia,
un papel protagonista más en su extensa filmografía. Pero ese pasado del que intentaba huir le perseguiría siempre por el resto de su vida en cada paso que daba. Porque Cary Grant, o el pequeño Archie, que era el nombre original, creía que su madre había muerto cuando él estaba en el colegio. Pero así se lo hizo creer la familia. Y eso siempre pensaba de que era la verdad. Pero no, su madre no estaba muerta. Y era también, pues bueno, era una alcohólica también. Entonces, y el padre, bueno, el padre, pues bueno, también era un alcohólico. O sea, Cary Grant se alzó en todo ese ambiente donde la ausencia de su madre, y es decir, el padre alcohólico, y él se alzó, bueno, a ser uno de los grandes actores de su época. Ella, la madre, estaba realmente recluida en una institución para problemas con gente para problemas mentales en la localidad de Bristol, en California. Y cuando vio por primera vez a su madre, la pobre había tenido una grave crisis nerviosa. ¿Qué me puedes decir más de Cary Grant tú, Armando? Yo creo que esa gente como los Rock Hudson que dejaron una huella grande en el cine americano en esa época. Sí. Como decía, ¿cuántas películas vienen? Bueno, no recuerdo en ese instante, ¿no? ¿Cuántas pueden ser? Pero fueron muchas sin duda. Bueno, tanto que Cary Grant como Rock Hudson eran los superstars de aquella época, que hoy ya en día no hay esas superestrellas, ¿no? Y entonces, pero bueno, lo que a mí más me admira, aparte de su gran talento, es la difícil niñez que tuvo Cary Grant y cómo logró salir con eso yo creo que es lo más importante a señalar. Una persona que sale de un medio tan difícil, de una infancia tan difícil, con tantos problemas con el alcoholismo de sus padres, y que logró sobreponerse a toda esa desgracia que lo rodeaba en su niñez, yo creo que es lo más importante de todo. O sea, hay que mirarlo. Sí, o sea que no es alguien que, es decir, heredó dinero, sino de que salió de algo muy pobre, un padre alcohólico, una madre loca, recluida en un manicomio, que él siempre creyó que estaba, es decir, muerta, y así de esa manera, es decir, él, es decir, empezó a circular en Hollywood, donde, es decir, se casó varias veces, y también, según el crítico de moda Richard Blackwell, también tuvo relaciones con hombres como el actor Randolph Scott, con quien vivió durante 12 años, pero esas cosas en aquellos tiempos, como Rock Hudson, también se mantenían muy ocultas. Interesante es, o sea, aparte de la cantidad de películas que hizo, no es norteamericano, nació en Inglaterra y vino a Estados Unidos a hacer teatro en una compañía de teatro que vino a Estados Unidos. Y trabajó en Broadway y ahí pasó a Hollywood. Entonces ahí fue de su carrera del cine comenzó hacia los años 30, ¿no? Pero bueno, es importante señalar eso, que no es nacido en los Estados Unidos, sino en Inglaterra, en Bristol. Sí, indudablemente es ese tipo de actores de aquella época. Yo no veo las dimensiones. Estudió la cabeza arte tampoco, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, mira, creo que era hoy o ayer, Dirk Douglas cumplió 100 años nada más. 100 años, sí, 100 años. Es una cantidad grandísima. Tú sabes que la primera película que yo vi de él, era un niño, fue Ulises. Y a mí es una película que no la he visto después un montón de veces, ¿no? Y probablemente su hijo Michael Douglas también es un gran actor, sin discusión, ¿no? Pero bueno, Kirk Douglas hizo muchísimas películas como Trapecio,
Y Ulises a mí me encanta. Y era otro tipo de esas grandes superproducciones hollywoodenses que son de otra época, ¿no? Pero a mí me encantaba esa época. Y claro, Cary Grant, Rock Hudson eran todos de esa época, los años 50, 60, donde el cine hollywoodense, bueno, era el cine de las superestrellas, como le decían. Y bueno, entre que no sé si era mejor o peor, a mí me gustaba más que muchos de esos grandes superproducciones que se hacen hoy en día. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es que, mira, el problema es que ahora el cine está basado más que todo en los efectos especiales, no en una buena trama. O sea, las películas de antes tenían una trama muy buena, un guión maravilloso y una historia que te enganchaba. Ahora todo es sangre, carro volcado. O sea, es muy difícil ver una buena película que te enganche. Es difícil, ¿no? Claro, había directores como Hitchcock, como John Huston, que eran muy diferentes a los de hoy. Aunque hoy, bueno, hay algunos que son muy buenos, es decir, pero el mismo Almodóvar, del que hablamos, es un gran director, aunque no sea americano, ¿no? Es un gran director. Tarantino, hay muchos buenos directores, pero su estilo es siempre diferente a aquello de los años 50, 60. Y entre una de las cuestiones curiosas que ha pasado recientemente es que tú sabes que el revólver con el que Paul Verlaine, el pintor, hirió a Arthur, pintor y poeta, hirió a Rimbaud el 10 de julio de 1873, que puso fin en una habitación de un hotel de Bruselas a una de las relaciones amorosas más célebres de la historia de la literatura entre Verlaine y Rimbaud. Cambió de manos en una subasta por casi $500,000 de euros, mucho más de $500,000. Probablemente ni Verlaine ni Rimbaud podían imaginarse que un día el revolvito ese iba a valer más de $500,000 de euros, ¿no? Pero bueno, el arma es una cosa simple, un revolvito de eso con un mango de madera y de 7 milímetros, que yo supongo que son como unos 32, las calibre 32 de hoy día, ¿no? Entonces, algo chiquito. Sí, es chiquito, que cabía en una mano, en una foto. Entonces, es decir, en una mano extendida cabía el revolvito, ¿no? Parece que era una 32, ¿no? Pero bueno, el revolvito ese estaba valorado entre 50,000 y 70,000 euros, que ya es una cantidad muy apreciable, ¿no? Pero las expectativas de la casa Christie se vieron ampliamente superadas después que la venta se cerrara en 434,500 euros, o sea, más de $500,000, que es una cantidad tremenda por un revólver. Por supuesto hay que tener también esa cantidad y de mucho más para poderla gastar en un revólver, aunque sea un ícono del mundo literario, ¿no? Y el poeta francés Paul Verlaine, que fue su vida fue del 44 a 1896, lo había comprado el mismo día de los hechos y lo empuñó en una disputa de las muchas que había tenido con su amante Rimbaud, que entonces era un muchachito adolescente. Rimbaud era mucho más, un poco, no era tanto, era como 10 años más joven que Verlaine, y al que había conocido un par de años antes, y que bueno, se peleaban y no podían separarse, todo ese tipo de cosas. Indudablemente se hicieron solo 2 disparos, uno fue contra la pared y es decir, realmente por solo 2 disparos ese revólver, pues bueno, ha llegado a casi los 434,000 euros. Entonces, sí, más de $500,000.
la realidad de hoy día a veces tiene muchas cosas de delirante. ¿A ti no te parece eso? Sí, sí, yo creo que sí. Yo no sé, yo tengo que buscar algo que cuando yo me muera, o sea, la familia mía pueda hacer venderlo, o sea, algo que inventar. Entonces, según la Casa Christie en Francia, Verlaine se encontraba desgarrado entre su vida familiar, que era escondida, y su pasión por el joven al que le sacaba 10 años, y bueno, con lo que era algo muy escondido en aquella época, ¿no? Es decir, estamos hablando en 1871. Y bueno, tanto Verlaine como Rimbaud eran dos de los grandes poetas del siglo pasado. Pero Verlaine estaba casado. Entonces, por eso era una de las razones de que, es decir, realmente, es decir, ocultaba todo ese tipo de relaciones un poco dudosas en aquella época, ¿no? Sí, él cumplió 2 años por este disparo y estando en prisión, la esposa, o sea, el hombre casado, consiguió que el divorcio, o sea, la separación por todo este escándalo que se había formado y por la prisión, ellos consiguieron el divorcio en un proceso judicial. Sí, Y lo que bueno, la verdad es que Rimbaud perteneció a los poetas malditos, o sea, estuvo incluido los poetas malditos. Esa gente que escribía cosas tan locas que sí, fueron muy importantes en la literatura. En la poesía. Claro, bueno, esa literatura del siglo, finales del siglo XIX, estaba Baudelaire, que era el que encabezaba todos esos movimientos, estaba Rimbaud, Verlaine, toda esa serie de gente, eran todos franceses, transformaron, es decir, la literatura que después vino a ampliarse en el siglo XX. Y indudablemente fue una gran época para la literatura, a pesar de que, bueno, no existían los canales que existen hoy tan amplios de difusión, ¿no? Pero quedaron y, bueno, han sobrevivido casi un par de siglos, o siglo y medio por lo menos. Y bueno, ahora, es decir, quisiera hablar de otro tema muy interesante y curioso. Fernando Trueba ha sacado una película que se llama La Reina de España. La película es muy buena. Yo no la he visto, pero he visto un par de trailers y tiene nada menos que una serie de... Es decir, aparte de que Fernando Trueba es uno de los grandes... es decir, tiene a Penélope Cruz, que es la que hace de reina de España, que no es la reina verdadera, sino es una actriz que está haciendo una actuación sobre la reina de España, ¿no? O sea, ya con eso no te das cuenta que no es una película histórica, sino es sobre actores. Y es decir, pero Fernando Trueba se le ocurrió decir que algo sobre que no se sentía español, y eso fue... Yo creo que le están dando como un voto de castigo con esas declaraciones que hizo en el 2015 cuando recogió el Premio Nacional de Cinematografía de España, en que dijo algo como que nunca se había sentido español ni 5 minutos de su vida, algo así dijo, no recuerdo bien. Y que si hubiera una guerra contra España, él estaría como el enemigo. Creo que esto es un voto de castigo, como las elecciones que pasaron acá, ¿no? O sea, yo creo que el público lo está castigando con... La película puede ser muy buena, y entonces la forma en que lo castigan es esa, ¿no? Bueno, si este dijo eso, que no se siente español, bueno, que... Claro, pero... bueno, él indudablemente, es decir, él es un ganador de un Oscar, de 3 premios Goya y otra treintena de premios nacionales e internacionales. Yo supongo que a medida que esta película vaya circulando fuera de España, pues bueno, va a ir comentando, porque seguro que va a seguir circulando, porque esta es una película, es un clásico, porque Fernando Trueba es uno de los grandes directores actuales. Y Penélope Cruz, por supuesto, es una de las actrices más importantes. Más de 15 películas y todas muy buenas. Entonces,
Y por supuesto lo han estado insultando en Twitter, etcétera, la gente burlándose que la película ha perdido dinero, pero aunque haya perdido dinero ahora, eventualmente será un clásico. De eso yo no tengo. No, yo pienso como dicen, ¿no? Que al final de la jornada la gente va a reconocer la calidad. Sí, Gracias a él. y además acuérdate que no solo se distribuye en España, se va a distribuir internacionalmente. Empezó distribuyéndose ahora en España, por supuesto, por una película española. Es decir, pero bueno, la película realmente se estrenó el 25 de noviembre, o sea, hace menos de, es decir, menos de 15 días. Sí, entonces, y claro, la recaudación ha sido menos de 400.000 euros, pero se estrenó en España y va ahora pasando hacia otros lugares. Yo estoy seguro que en otros lugares va a ser mucho mejor recibida bueno, que en España ya por los comentarios que él hizo, ¿no? Entonces, a veces se habla demasiado y eso es algo. Oye, acuérdate que las palabras son como los dardos, tú los lanzas y no regresan. Sí. Entonces, tuvo, pues bueno, una bastante, es decir, problemáticas, es decir, palabras que, bueno, le afectaron mucho a los españoles, aunque yo creo que comprendo lo que él quiso decir, que no se sentía con ese lío interno que hay de los catalanes y los estos y los otros. Claro, exacto. ¿Entiendes? Por muy, es decir, para los extranjeros vemos a España como un país muy agradable, ¿no? Y muy lleno de cultura, es decir, pero bueno, los españoles dentro, pues bueno, no miran estos aspectos, ¿no? Y quería hablar un poco antes, ya que nos acercamos un poco al fin, del ganador del premio Cervantes de 2016. El premio Cervantes es el máximo galardón de las letras españolas y lo fue, es decir, Eduardo Mendoza. El Cervantes es como el Nobel de las letras en castellano y está dotado con nada menos con 125.000 euros, que es una cantidad significativa, eso con más de $150.000. Y indudablemente para ganar $150.000 en la literatura directamente, exceptando como Las sombras de Grey o algo, es muy difícil, ¿no? Entonces la literatura generalmente no da para eso, pero claro, por eso existen los premios, ¿no? Y los fellowships, y decir, todo ese tipo de estímulos para que la gente, los escritores me refiero, puedan compensar un poco su trabajo. Y Eduardo Mendoza es nativo de Barcelona, nació en 1943 y comenzó a escribir en 1975. Publicando La verdad sobre el caso Savolta, y recibió nada menos que ese mismo año el premio de la crítica. Y desde entonces ha publicado 15 novelas, 2 libros de relatos, 2 obras de teatro y 4 de ensayos. Y el jurado, según recoge el acta, le ha otorgado el premio porque con la publicación en 1975 de La verdad sobre el caso Savolta, inaugura una nueva etapa de la narrativa española, en que devolvió al lector el goce por el relato y su interés por la historia que se cuenta. Mendoza no es de mis escritores preferidos, no sé cómo tú lo veas. No, pero bueno, hay que reconocerlo, Ismael. O sea, fue premio Planeta también, fue premio Kafka también. O sea, no es un desconocido en la literatura. Bueno, no, indudablemente que tiene un gran récord. Además recibió el Planeta por Riña de Gatos, y el premio José Manuel Lara por Mauricio, las elecciones primarias en el 2007. Y su consagración llegó con 1986 con La ciudad de los prodigios, una novela que muestra la evolución social y urbana de Barcelona.
entre las dos exposiciones universitarias. El año pasado, en el 2015, el premio Planeta recayó en el escritor mexicano Fernando del Paso. Tú sabes que los españoles generalmente oscilan, un año se lo dan a un latinoamericano y el otro año se lo dan a otro español. Eso es más o menos. Y ahora este año pues se lo dieron pues a Eduardo Mendoza, que es español y que indudablemente es un escritor importante, ¿no? Bueno, imagínate, ya ha ganado el Planeta, que es el premio en dinero más importante que hay, y es José Manuel Lara, que también es bastante importante. Bueno, indudablemente, es decir, ahora quisiera hablar un poco de algo mucho más reciente, de un premio. Bueno, no es el premio Cervantes, no tiene esas dotaciones gigantescas, no tiene, pero es un premio mucho más cercano, y es el premio Reinaldo Arena de Creatividad Internacional, que es el segundo año que se lo damos, y el primer año lo ganó nada menos que nuestro amigo Armando Muñoz, que está ahora aquí en estos momentos con nosotros, con Greta Garbo, La mujer que más amé. Primeramente, antes de hablar de Las moles del silencio, que fue el libro de Adela Soto, que ganó este año el premio Reinaldo Arena de Creatividad Internacional, quisiera que tú me dijeras algo de Greta Garbo, La mujer que más amé, que el año pasado ganaste con el premio Creatividad Internacional. Bueno, Greta Garbo, ante todo, de amor, yo siempre te digo, de amor. Para mí es muy importante recalcarlo, el amor, una novela llena de pasión, de amor, y es la vida de Mercedes Acosta, o la relación lésbica entre Mercedes Acosta y Greta Garbo. Yo creo que era muy importante hacer esta novela, sobre todo para que la gente conociera un poco a Mercedes Acosta, que estaba muy olvidada, o está muy olvidada, ¿no? Mercedes Acosta fue una literata, fue dramaturga, hizo teatro, hizo poesía, y tuvo una vida muy intensa en su momento en Nueva York, donde nació, y en Hollywood, después donde fue a trabajar como guionista y productora. Yo creo que era muy importante que se hablara de ella y se reconociera. Yo quisiera que algún día la gente leyera sus cosas, su poesía, su teatro, se volviera a llevar a escena. Yo creo que sería muy importante, ¿no? Que se reconociera el trabajo de ella y se hiciera público. Entonces, bueno, mi intención fue eso, un poco, hacer la historia del amor de estas dos mujeres, que fue muy fuerte, fue muy pasional, estuvo llena de todo. Y en ese futuro, bueno, sacarle un poco el anonimato a Mercedes Acosta. Sí, la novela es muy interesante, tiene mucho, porque tú hiciste un gran trabajo investigativo. Aunque yo conocía a Greta Garbo como todo el mundo desde muy pequeño, había muchos detalles en esa novela que no conocía. Yo sabía lo del affair de ella con Mercedes Acosta, ¿no? Porque Mercedes Acosta era de origen cubano. Pero no sabía los detalles, y eso fue algo muy interesante, es decir, que lo hayas hecho. Y como el tiempo, bueno, se nos está agotando un poco, voy a hablar de la novela que ganó premio Creatividad Internacional de 2016. Ya habíamos hablado de Greta Garbo, La mujer que más amé, que fue la del año pasado, el 2015. Esta novela de Adela Soto se llama Las moles del silencio, y está basada en un periodo muy intenso en la Cuba de los años 90 y pico, donde la Unión Soviética, que había mantenido la dictadura castrista es decir, por cerca de 30 años, la Unión Soviética desapareció. Nadie lo esperaba, pero la Unión Soviética desapareció, y con ella desapareció todo el campo socialista. Y claro, es decir, se pusieron de suerte que, bueno, que una serie de años, de 4 o 5 años, donde fue muy duro la situación. El famoso periodo especial en Cuba. Eso que le decían el periodo especial. Después entraron
las ayudas de Chávez, de los venezolanos, y que le proveía una cantidad de petróleo tremenda que se lo regalaban prácticamente. Y claro, se regalaba el petróleo a Cuba, inclusive Cuba vendía petróleo. Sí. Cuba se convirtió en un exportador de petróleo y de otros muchos negocios a través de Venezuela que mantuvieron al régimen todos estos años. Y ante la inminencia de la caída de Venezuela, entonces por eso es que Raúl se vira para acá con Obama y le dice, oye, vamos a hacernos amiguitos porque se me está cayendo Venezuela. Sí, sí, se le ha caído mucho. Es una época, a mí me contaba Adela Soto, que es alguien que tiene más de una docena de libros publicados, donde ha ganado unos cuantos ya premios. Adela me contaba que en aquella época había tanta escasez de comida, que es mucho peor que cuando yo estaba por ahí, que los condones se hervían y se vendían después como queso. Yo no sé cómo sabría eso, pero bueno, eso da una idea de cómo estaba la situación. Y la novela está basada en una muchacha que va atravesando su vida en toda esa época de tantas dificultades y tratando de sobrevivir en toda esa época. Y es decir, el relato interior de esta mujer, y está hecho muy tranquilamente, sin sobrevoces, pero lo desarrolla con mucho talento y con mucha claridad, y muy tranquilamente. Es una novela que indudablemente tiene un dramatismo muy grande, porque es el relato de esa mujer que va tratando de sobrevivir. Participó en una expedición internacional, que eso que le decían que mandaban, es decir, cubanos a otros países, en fin. Es una novela muy interesante, los acosos que le hacen a esa mujer, y todo eso se va desarrollando dentro de esa. Y bueno, yo me siento muy alegre que esta novela de tanta calidad se le haya premiado con el premio Reinaldo Arena de Creatividad Internacional. Yo estoy seguro que Reinaldo se sentiría muy orgulloso de que esta novela haya sido dada en su nombre. Y bueno, ¿algo más que agregar, Armando, que ya nos estamos terminando? Quería agregar rápido en este periodo especial que tú hablas, que eso no. Lo que sí se hacía era, yo nunca lo vi, soy honesto, pero sí lo escuché muchas veces, que se hacían pizzas con preservativo, o sea, que el queso que tenían las pizzas era un preservativo. Eso fue lo que me dijeron, que se derretían. Y luego, que sí sé que es real, porque lo vi en la televisión cubana, no sé si se acuerdas de aquel programa de Elisa Villapol sobre cocina. Sí. Ella enseñó a hacer el bistec con la cáscara del plátano verde. Eso sí yo lo vi en la televisión, no es que me contaron, lo vi en la televisión, aquello era un relajo tremendo. Que era la cosa más al sur del mundo, porque esa señora, pobrecita, quedara para ese show televisivo. No me imagino cómo sería eso, pero por supuesto no creo que lo hubiera probado, ¿no? Pero no sé, el hambre siempre te obliga a muchas cosas. Bueno, Armando, muchas gracias. Hemos terminado este programa, el número 10 ya de Cines y Libros, y esperamos volver a encontrarnos próximamente. Muy buenas noches. Muchas gracias por la conversación y a tu servicio siempre. Bye bye.